recibir a nuestro primer invitado. Querido Oscar, bienvenido al programa. Es en realidad una satisfacción personal, ¿no? Es la primera vez que te presentas en el programa. Para mí tiene un significado muy especial y perdonen que hable en primera persona. Les pido mil disculpas. El señor padre del doctor Urbiola, don Víctor Urbiola, fue uno de mis corresponsales en una cadena nacional que dirigí por muchos años. Y por eso tengo que expresar, ¿no?, con un sentimiento particular, ¿no?, y que Alan García, por la calidad de persona que era don Víctor Urbiola, el padre de Oscar, lo nombró a través de un decreto, ¿no?, prefecto, ¿no?, prefecto honorario del Perú. Así que hay que hacer un poco de historia también. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Denis, es un gran gusto estar en tu programa, cumpliendo un deseo de concretar esta entrevista contigo desde hace algunos días atrás, pero felizmente hoy día se ha concretado. Un gusto estar contigo. Muy bien. Bueno, pues abordemos el tema, tomemos al toro por las astas. El Tribunal Constitucional ha fallado en una contienda competencial a favor del Congreso. Y vamos a explicar las cosas de la manera más simple posible. No hagamos, ¿no?, discursos que no llegan al público. Hay que hablarle, ¿no?, de manera sencilla. ¿No es verdad? Con este fallo, el Congreso ahora ya puede elegir al defensor o defensora del pueblo. Ya se puede resolver el problema del Consejo directivo de SUNEDU, entre otras cosas. Esto es así. ¿Qué te ha parecido este fallo del Tribunal Constitucional como constitucionalista? Bueno, Denis, antes de responder directamente a tu pregunta, quiero hacer referencia a las palabras de introducción de tu programa, en las que has hecho referencia a algo que en el Perú lamentablemente no existe: la ciudadanía. Sí, increíble. Es increíble y siempre Pero he dicho... nosotros sabemos que, ¿no?, en derecho constitucional, en nuestras formaciones, hemos incidido en eso. Y ese es el punto de partida, incluso para poder contestar a tu pregunta, en toda democracia. La democracia existe en la medida en que existan ciudadanos. Tenemos el ordenamiento legal desde la vigencia de nuestro ordenamiento jurídico en 1823, 12 constituciones. La de hoy día vigente es una buena constitución, pero hemos tenido carencia de ciudadanía. Yo siempre he dicho también a mis alumnos que la ciudadanía es el insumo, la materia prima de la democracia. Si no hay ciudadanía, la democracia no funciona. Y hoy lamentablemente estamos viviendo con dramatismo esa carencia en nuestra democracia, cuando frente a hechos tan evidentes como los que hemos visto el 7 de diciembre, todavía hay gente que opina, un porcentaje realmente alarmante. Es alarmante, no se puede creer, ¿no?, que en el Perú el golpe lo ha dado el Congreso y no el señor Castillo. Esa es una ignorancia supina, pues, de lo que pasa en el país. En la que lamentablemente ha habido el aporte tanto de Pedro Castillo y todo su entorno, como también del Congreso. Pero también de los medios de comunicación. Y de los medios de comunicación. Hay una corresponsabilidad en todo esto, y sobre lo cual creo que tenemos que pensar mucho para poder revertir esta situación, pero básicamente, y vuelvo a repetir que muy acertadas tus palabras respecto a que en el Perú el hecho de que una persona tenga un DNI que le da el título para poder participar en elecciones, eso no significa que está ejerciendo ciudadanía. Correcto. Ciudadanía se ejerce cuando se cumplen deberes, obligaciones y también se exigen derechos, pero fundamentalmente se cumplen deberes. Y uno de los deberes es precisamente educarse cívicamente para poder cumplirlos a cabalidad. Y creo que esa es una tarea en la que no solamente los que somos profesores de Derecho y Derecho Constitucional, sino que a través de los medios de comunicación tenemos que educar y formar ciudadanía, que sin ella no va a poder funcionar nuestro sistema democrático. Qué bueno que coincidas conmigo, plenamente, estimado Oscar. Plenamente. Y ser ciudadano no significa tener 18 años de edad.
Y tener un Ser DNI. ciudadano no significa tener un DNI. Error. Puede haber un gran ciudadano a los 10 años de edad. Así es. Y los hay. Y los hay. Ahí los hay. Entonces tenemos que desmitificar conceptos erróneos, decimonónicos, ¿no?, que han contribuido al subdesarrollo, no solamente material, sino conceptual de los peruanos. Es una cosa increíble que tenemos que superar. Así es. Tenemos que superar. El Perú no se merece otra realidad. Entonces, con todo esto, caldo de cultivo, pues, ¿no?, para López Obrador, para Petro. Miren, el propio país, miren estos resultados. Esta encuesta que se ha conocido es, pues, un manjar para estos políticos chavistas, castristas, bueno, todo lo que termine en TAS. Así es. Contestando a tu pregunta, Denis, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con esta sentencia, que todavía no se conoce en extenso, pero a través del comunicado hemos tenido conocimiento sobre los puntos que ha resuelto, me parece que ha hecho muy bien el Tribunal Constitucional al expedir esta sentencia en un proceso competencial. Creo que es importante decirle a la ciudadanía qué es un proceso competencial. Sí, hay que hacer docencia. Mire, exactamente. Fíjate tú que este programa que me ha confiado Philip, estoy tratando de convertir en algo, ¿no?, que sirva para ir conociendo de cerca, ¿no?, haciendo docencia, importando primero el significado incluso de las palabras. Porque si uno no entiende el verdadero significado de un término, de una frase, de una palabra, el resultado va a ser nefasto. Así es. Funesto, erróneo. Así es, efectivamente. Como tú sabes perfectamente, Denis, la Constitución del 93 tiene muchas virtudes, como también tiene defectos. Pero como toda y una de las virtudes que tiene la Constitución del 93 es haber consolidado la jurisdicción constitucional, introduciendo procedimientos que antes no existían bajo ninguna de las constituciones anteriores, ni la del 79, que ya tenía el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero que en cuanto a procedimientos orgánicos solo tenía el procedimiento de inconstitucionalidad. En la del 93 se introduce una innovación con el procedimiento competencial como uno de los procesos orgánicos. O sea que en el Perú hay dos procesos orgánicos, el de inconstitucionalidad y el competencial. El proceso competencial, ¿qué finalidad cumple? Cumple la finalidad de poder dilucidar las discusiones o controversias que se presentan y como se han presentado entre los distintos órganos del Estado. Así es. Ya sea en el nivel horizontal, o sea, entre los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, o entre los distintos niveles de gobierno. Claro, o sea, actúa como si fuera un senado. Como un árbitro. Un árbitro. Es un árbitro. Así es. Es un árbitro. Para usar los términos más conocidos, el Tribunal Constitucional es un árbitro para ver quién tiene la razón cuando dos organismos entran en conflicto. Y evidentemente aquí entraron en conflicto ¿quiénes? El Poder Judicial y el Congreso. Así es. El Poder Judicial, cuando a través de una resolución en un proceso de amparo pretendió, por ejemplo, impedir que se elija al defensor del pueblo, que es una prerrogativa que la Constitución le da al Congreso de la República. Así es. Pretendió, por ejemplo, decir, usted no legisla en el tema de SUNEDU porque yo no quiero que legisle en el tema de SUNEDU. Pretendió también decirle al Congreso, usted no puede investigar al presidente del jurado en elecciones porque yo no quiero que lo investigue por tal o cual razón. Abiertamente eso, Oscar. Eso en derecho constitucional, tú sabes, Denis, se conoce como una contienda de competencias por menoscabo de las competencias por un poder del Estado que tiene la facultad jurisdiccional, pero que le está ejerciendo con menoscabo de las competencias del otro poder del Estado. Correcto. Y eso es lo que ha sucedido. Espero que después de esta introducción que hemos hecho y la explicación que se ha hecho, ahora se conozca de qué se trata, en qué consiste una contienda competencial. Pero además de eso debemos entender, ¿no?, que por doctrina cada poder es autónomo. Porque si no se respeta la autonomía de los poderes, entonces pues todo el tinglado de un Estado se cae, ¿no? Entonces, esto es importante conocer y sobre todo reconocer. Así es. Reconocer que no es lo mismo. Entonces, aprovecho de este momento porque tampoco he visto en los programas periodísticos ocuparse de este tema, ya que estamos en el momento preciso
he conocido que la Federación Peruana de Fútbol ha puesto como condición a algunos medios, creo que radiofónicos, o también de televisión, de que, bueno, les puede dar, ¿no es verdad?, la facultad de transmitir los partidos de la Liga 1 si es que hablan bien de la Federación, como condición. Porque si hablaran mal, contrario censu, seguramente se le va a cerrar, ¿no?, la autorización o algo así. ¿Esto puede ser posible? Bueno, yo creo que aún en las entidades privadas, en los actos privados, tiene que haber un comportamiento ético, democrático y compatible con las libertades, tanto de la libertad de contratar como la libertad de expresión, exactamente, ¿no? Y yo creo que sí, no este tipo, más que, digamos, el ejercicio de una facultad de otorgar una determinada concesión o licencia, yo creo que más bien se presenta como algo que podría ser identificado como una especie de chantaje. Un chantaje, pero en todo caso es una cortapisa, ¿no es cierto? Es una flagrante vulneración, ¿no?, del derecho a la libertad de expresión. Así es, por eso. ¿No? La libertad de opinión, la libertad de información, derechos fundamentales. ¿Cómo le voy a decir? Bueno, yo te doy a ti la autorización para que transmita fútbol por tu radio o tu canal de televisión, pero no si es que hablas bien de mía, porque si hablas mal, te lo quito. ¿Dónde se ha visto eso? Libertad de expresión. Libertad de expresión, plenamente. Así es. Muy bien. Me gustaría, en otro acápite, por favor, que tratemos un poco de la injerencia de los gobiernos como de López Obrador y Petro, sobre todo López Obrador, la forma como se ha referido a la presidenta del Perú, ¿no?, Dina Boluarte, como una presidente espuria, ¿no?, y desconociendo plenamente y repitiendo esto que acabamos de dar cuenta de la encuesta de percepción que hemos conocido. ¿Sí? Así es. Bueno, en las relaciones internacionales, sobre todo en países democráticos... ¿Y está de acuerdo con que se haya retirado al embajador del Perú? Plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Y está bien que se hayan dejado las relaciones a nivel comercial, porque tampoco se puede afectar el intercambio comercial, que afectaría intereses de muchas empresas, con México tanto de México como de Perú. Claro. Importante es económicamente. Que en diplomacia hay normas de cortesía, podríamos llamar, que son muy importantes observar, sobre todo en las relaciones de países que tienen una historia común, podríamos decir común desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que México y Perú han sido las sedes de los dos virreinatos más importantes de América. Sí, claro. Los más importantes. Entonces, no son dos países cualquiera. Y tanto México como Perú han mantenido esas relaciones a lo largo de los 200 años de independencia. No, y son depositarios de cultura, pues, importante, como la maya, azteca y la huinca, ¿no? Y Perú siempre ha mirado a México en muchos aspectos, sobre todo culturales, por el aporte que tuvo México a través de la Guerra Civil Española, donde muchos intelectuales españoles se fueron a México, y nosotros hemos visto a México a través del cine. Prácticamente desde niño yo me acuerdo de todas las películas mexicanas. En fin, las relaciones con México son muy importantes para nuestro país, y es lamentable que López Obrador haya deteriorado estas relaciones con un pretexto, digamos, que se basa sobre información falsa y con modales que no son propios de un mandatario. Eso es lamentable. Pero yo quiero ir más allá, querido Oscar. La diplomacia peruana. ¿Para qué el Perú tiene embajadores en la mayoría de los países del mundo? Es para que hagan un trabajo diplomático. Pero después de lo que ha pasado en esta crisis política del país, yo no he visto una respuesta rápida de los diplomáticos peruanos, ¿no?, atacando ese discurso en contra del Perú y a favor de, ¿no?, y con una desinformación tremenda y a favor de Castillo, y los embajadores han mirado a un costado. No hemos visto una reacción, ¿no?, y, digamos, de Estado a través de los embajadores. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo evalúas esto? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que
todavía después del 7 de diciembre, lamentablemente por la preocupación de asumir el mando, probablemente no se tomaron acciones respecto a los embajadores políticos que había sembrado Castillo en distintos países. Por ejemplo, en Bolivia, en Argentina, en otros países, hasta en España, había conspicuos seguidores de Castillo. Sí. El embajador Maurtua de Romaña estaba en España, y como él, otros, claro, que lamentablemente no actuaron como deberían haber actuado en su momento en defensa del Perú, no de Castillo. Porque sí, ellos recibían una remuneración del Estado peruano al que contribuyen todos los peruanos y a claro, quienes les han hecho mucho daño. El daño no se lo han hecho a Castillo, el daño se lo han hecho a Perú. Y esos señores tendrán que pagar por las acciones que han cometido. Pero no solamente me refiero, digamos, como respuesta a lo que está pasando y ha ocurrido en las últimas semanas, sino me refiero a que existe Movadef Argentina, Movadef Chile, sí, Movadef Bolivia, Movadef Colombia. O sea, Movadef, que es el brazo político Sendero Luminoso, es ahí, ¿no? En todos estos países. ¿Dónde estuvo la inteligencia? ¿Dónde está un trabajo, ¿no es cierto?, de lucha, ¿no?, frente a estas amenazas? Recién, ¿no?, el público se entera que hay Movadef en todos los países vecinos. Efectivamente. Ellos se están organizando y aquí nosotros mirando, ¿no?, los cielos de las cordilleras de los Andes. Y están con una serie de prerrogativas y ventajas. Pues ahora podemos ver el trabajo que ellos hacen. Así es, así es. ¿No? Entonces, ¿cómo atacar eso? Bueno, lamentablemente en el exterior no podemos hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer aquí en el Perú es demostrar que en democracia y en verdadera democracia nosotros podemos crecer, podemos reducir la pobreza, crear condiciones para que se cree riqueza, que es la que va a crear empleos, ¿no?, y que va a producir el bienestar para poder tener los recursos a fin de generar infraestructura, ¿no?, de comunicacional, infraestructura de salud, infraestructura educativa, de servicios básicos para la población. En la medida en que nosotros demostremos que en democracia y no en dictadura, y sin las ideologías que esos países lamentablemente tienen por influencia de estos malos gobernantes, el Perú hoy en día, aún bajo estas condiciones de crisis política, al haber establecido con la Constitución del 93 las condiciones necesarias para crecer económicamente, es el que presenta los mejores ¿no?, datos de una economía sólida, macroeconómica, que no lo tiene ni Argentina, ni Chile, ni Colombia, ni otro país como Bolivia. Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, ha dicho que el Tribunal Constitucional está destruyendo el país, el Perú. ¿Compartes esa opinión? A la doctora Marianela Ledesma yo le guardo el respeto, la consideración y el cariño que se merece como persona, pero lamentablemente respecto a estas declaraciones no comparto esa opinión, porque en principio son opiniones muy radicales y que lamentablemente desdibujan lo que el Tribunal Constitucional, con errores que hay que reconocer que se cometieron y se pueden seguir cometiendo, como toda obra que es humana, toda obra humana, ¿no?, que es imperfecta, pero que no corresponde a la verdad. Yo, si ella se refiere a esta sentencia, porque creo que esa declaración se ha dado como reacción a la sentencia, se equivoca tremendamente, porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es restablecer, ¿no?, el equilibrio de poderes que se había perdido. Los fueros de cada poder. Así es. Se desnaturalizó el uso del amparo para poderlo utilizar como un arma, como arma de control político, y eso no es correcto. Las cosas tienen que estar en su sitio en una democracia. Y respecto a otras declaraciones que ha dado la doctora respecto a una sentencia sobre los intereses, también se equivoca, porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a ese tema es que los intereses moratorios, estamos hablando de SUNAT, claro, que excedan a los plazos que la administración tributaria tiene para resolver, no son constitucionales. O sea, los plazos, es decir, los intereses que correspondan a periodos que exceden los plazos máximos.
la administración tributaria en una apelación, en una reclamación o una apelación ante el Tribunal Fiscal no puede pues demorar 14, 15 años para resolver una reclamación. Como lo hace ahora mismo. Y encima de eso cobrar intereses moratorios, capitalizados. Entonces, a eso se ha referido el Tribunal Constitucional y le ha encomendado al Poder Judicial que a través del proceso contencioso administrativo tenga que resolver estos casos en control difuso. Eso es lo que ha dicho. No ha exonerado, como se ha mencionado, no ha exonerado tributos a ninguna empresa, porque esta resolución del Tribunal Constitucional lo que ha hecho es prohibir que se cobren intereses para todos los contribuyentes, desde el más pequeño hasta el más grande, cuando estos intereses correspondan a periodos que exceden los plazos para resolver reclamaciones o apelaciones. Qué importante esa precisión, Oscar, porque hay muchos que están interpretando de una manera distinta todo esto, ¿no?, que tiene que ver con la marcha también de la administración tributaria. Y ya para ir concluyendo, ¿Toledo viene en marzo o no? Debe estar en marzo aquí, debe estar y tiene que estar en marzo. Creo que en toda la crisis política, económica y los cuestionamientos que se hacen al Perú, tiene algo que puede ser interpretado desde dos caras, una cara positiva y otra negativa. La cara positiva es que en democracia el Perú lamentablemente tiene o va a tener 3 presidentes presos. Fujimori, impresionante, ¿no? Fujimori, Castillo y ahora Toledo, aunque Toledo ya está preso en Estados Unidos. Claro. Bien, eso nos avergüenza, por supuesto. Vendrá pero directamente a Barbadillo, a Dinove. Eso nos avergüenza porque, claro, y hay otros que están cuestionados con procesos que probablemente terminen también en prisión. Pero al mismo tiempo eso demuestra que en el Perú el sistema está funcionando. Funciona. Eso es lo que hay que destacar. Eso es lo que hay que destacar. Pese a todo, en el Perú funciona el sistema judicial. Y el sistema democrático. Y democrático. Por lo cual puede haber 3 presidentes presos, 4 o 5. Eso no lo ostenta ningún otro país. Por eso hay mucha gente que reconoce a nivel internacional y comenta a favor del Perú. Pero por supuesto, por eso te digo, tiene esa doble lectura, ¿no? Negativa porque, claro, es una vergüenza que lamentablemente presidentes hayan incurrido en esto. Pero al mismo tiempo es positiva porque demuestra que el sistema, hablo del sistema no solamente judicial, Ministerio Público, el sistema está funcionando. Sí, el sistema democrático. El sistema democrático. Muy bien. Y además, el que Estados Unidos haya calificado positivamente la extradición demuestra que en el Perú se están siguiendo los procedimientos. Porque si en ese proceso Estados Unidos hubiese observado que hay algo irregular, no hubiese concedido la extradición. De acuerdo. Oscar, gracias por estar con nosotros este domingo de mañana. Gracias a ti, Denis, para darme la oportunidad de tratar estos temas que son tan importantes. Y vengo aquí no solamente para atender una gentil invitación tuya, sino para cumplir esa labor que tú la has cumplido a través de radioprogramas del Perú, de hacer docencia en un aula grande que es la radio y también la televisión. Yo siempre recuerdo a Valle Riestra que me decía el presidente del Parlamento del Aire. Así es.